Listo, ya estamos con todo. 3-2. De Culiacán a Buenos Aires hay 8.330 kilómetros de distancia. A México y a Argentina nos separan al menos 6 países, y sí lo voy a decir, sin contar, por supuesto, a Uruguay, que no nos separa. Esta mexicana y este argentino somos diferentes en un montón de cosas, pero hay algo que nos une durísimo. Los dos creemos que todo lo que sale de nuestra boca merece ser escuchado. Y por eso estamos hoy aquí, para contarte de los héroes, las heroínas y los personajes populares a 8.000 kilómetros de distancias. Yo soy Carolina Hernández. Y yo soy el Vasco, que hoy me vestí de perdedor. Tengo una gorra de los Patriots que terminó creo que 11-3 y tengo una camiseta del Necaxa, así que hoy estoy vestido de perdedor para contar historias. O estás vestido retro, porque hubo un momento de esos dos equipos en que fueron exitosos. Es cierto, ¿Mm? tenés razón, Puede tenés ser que razón. eres el de los 90s. Tenés un lunes optimista. Debe ser porque hay público, porque a partir de este episodio, todos los lunes a las 10 de la mañana se graba 8.000 kilómetros con público, con los queridos Patreons que están acá, quienes le mandamos un abrazo. Conocimos a un uruguayo que vive en México, que se llama Bruno y nos cae muy bien. Hay otro mexicano que vive en Sudáfrica. Se ve que para ser Patreon hay que no vivir en México. Esa sería básicamente la condición o para estar No despierto. vivir en su país de origen, Ah, puede ser, puede porque, ser. porque Bruno vive en México. Sí, tenés razón. Sí, soy un boludo. Pero lo Muy bien. ignoraste porque Sí, pues, eres pero, uruguayo, lo borra tu mente. pero uno es mexicano, el mexicano nace donde se le da la chingada gana, ¿no? Diría la persona de nuestro Ese es episodio. mi entrada. Si quieres, di tú mi pinche historia, porque así empieza. Si quieres spoilearme toda mi historia, habla tú de Chabela, Eso si es es lo que te bueno lo de no sabes. saber tu guión. Dale con todo. Bueno, hoy vamos a hablar de Chabela Vargas, como de que no. Y sí, efectivamente, vamos a empezar por este cliché, porque es el cliché que une toda la historia de Chabela. Los mexicanos nacemos donde nos dé la rechingada gana. La frase es atribuida a Chabela Vargas porque efectivamente la dama del poncho rojo nació el 17 de abril de 1919 en San Joaquín de las Flores, provincia de Heredia, en Costa Rica. Fue bautizada con el nombre de María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, y era la menor de 4 hermanos en una familia muy religiosa y llena de prejuicios, porque va junto, muy religiosa y llena de prejuicios. Cuentan que sus padres, Herminia Lizano y Francisco Vargas, la escondían cuando llegaban visitas a la casa, y desde los 7 años el cura del pueblo la dejaba fuera de la iglesia por su manera de verse y de actuar. Y es que en su corazón, María Isabel Anita Carmen de Jesús siempre fue Chabela, la mestiza ardiente de lengua libre. La iglesia católica se me echó encima desde que nací, decía Chabela. Y un día le menté la madre a un cura. Me dijo, ego te absolvo. Y yo le dije, chinga tu madre. Aunque muy religiosos, sus padres se divorciaron cuando ella y sus hermanos Rodrigo, Álvaro y Ofelia eran muy pequeños. Su padre era un hombre violento que gastaba el dinero de la familia en mujeres, que no eran las mujeres de su casa, obviamente, y en negocios fracasados. Y tras la separación, su madre abandonó a sus hijos luego de enamorarse de otro hombre. Ahí comenzó un camino que le formaría ese carácter de gata valiente. Se fue a vivir a la finca de sus tíos en San José, en donde trabajó recolectando café y naranjas. Arreaba el ganado y cuentan que ahí tuvo todo menos felicidad. Sufría maltratos, discriminación, rechazo y humillaciones. Le decían la niña de las culebras porque desde muy pequeña aprendió a usar la pistola para matarlas, y desde entonces siempre portaba una Wow. pistola, no culebra. Chabela nunca jugó a las muñecas ni se comportó como la niña destinada a ser ama de casa. Su infancia no fue sencilla. Siempre se supo diferente y la gente la trató mal por sus rarezas. Cito texto. Nadie me abraza, nadie me toca siquiera, como si les diera horror. Nadie me mira, ni una mirada franca. Esa es mi niñez, el vacío. Sobrellevó su infancia triste y solitaria mirando a la luna y cantando desde los 8 años. Dolores y penas no le faltaron. Contrajo herpes y una polio que le causó una ceguera permanente, no permanente. De ambas asegura que fue sanada por chamanes, de ahí su devoción por la ancestralidad. Ok. Impulsada por el rechazo de su familia y llena de coraje, dejó todo atrás y a los 17 años vendió una gallina y un becerro para juntar el dinero y agarrar camino rumbo a Ciudad de México. Quería cantar como cantan los mexicanos, decía, y sin duda lo logró. Chabela aprendió a vivir en sus canciones, pasión, amor, rechazo, dolor. Ella era la canción ranchera en carne viva.
Fue entonces cuando adoptó la nacionalidad mexicana y el nombre de Chabela. Llegó con su prima Clara y comenzó a buscarse una vida. Puso un negocio de cocina económica, una tiendita de ropa de niños, fue chofer de una familia rica, camarera en una cantina y hasta entonces no había encontrado nada relacionado con la música. Pero ahí conoció el ambiente gay junto a sus colegas Nancy Cárdenas y Emma Ceballos, que formaban parte de una prometida onda del ambiente homosexual de la época. Varios oficios precarios después y gracias a sus contactos, Chabela conoció a un militar, el coronel Serrano, quien la envió con una recomendación a la emisora de la Lotería Nacional. Ahí tuvo su primera oportunidad de cantar en la radio. Lo primero que le dijeron fue que cantaba horrible. Pero si algo tenía Chabela es que le valía mucha verga la opinión de la gente, así que siguió cantando con su estilo trágico y su voz rota. Se puede decir que Chabela Vargas nació en México ya grande, porque esa gata valiente se asomó a la vida cuando se puso pantalones y un jorongo rojo, se calzó sus guaraches y empezó a entonar su desgarradora historia. Como no tenía dinero para cantar con mariachis, comenzó a hacerlo solo con su guitarra. Al principio fue un escándalo, porque era una mujer que cantaba y se vestía como hombre. Chabela entonces lo que hizo fue reafirmar su identidad masculina y añadió a su estilo para cantar, fumar y beber en exceso. Además, llevaba, por supuesto, su pistola en la cintura, lo que causó mayor escándalo y conmoción. Pero seguía cantando y su arreglo de La Macorina fue uno de sus primeros éxitos. Aún así, empezó a distinguirse, es decir, aún así, a pesar de que la gente no la quería mucho, empezó a distinguirse de las cantantes del momento y la invitaron a una gira con el compositor Pepe Guizar. Fue entonces cuando empezó a codearse con la crema y nata de la farándula, y ahí conoció a José Alfredo, el compositor más prolífico de la ranchera mexicana, que se convirtió en su amigo inseparable de la vida y de la parranda. Además, claro, un infalible proveedor de canciones que en voz de ella eran un éxito. En 1961 edita con él el primer álbum Noche de Bohemia, el primero de más de 80 que grabó. Wow. En esa época conoció a Frida Kahlo, que sepan que no soporto a Frida Kahlo, y cuando la conoció en una fiesta que habían hecho ella y Diego Rivera, que sepan que tampoco soporto a Diego Rivera, Chabela empezó a valer madre todo porque, aunque nunca negó su homosexualidad, tampoco la pregonó, y la historia cuenta que cuando se acabó la fiesta, Frida le pidió a Chabela que se quedara, y ahí valió madres todo. Comenzaron una relación que marcó profundamente a la cantante, que se refería a la pintora como la de Coyoacán. Amaba a la de Coyoacán sobre todas las cosas, pero me fui de su lado porque no quería compartirla. Y mira que tenía que compartirla con mucho porque se sabe que Frida, mira. Pero bueno, también se le relacionó con Ava Gardner, a quien conoció en una de las bodas de Elizabeth Taylor. Una de Wow. las relaciones que más chismecito dio es la que tuvo con Arabella Arbenz. Ella era hija del derrocado presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, y cuentan que la joven le gustaba a Emilio Azcárraga, el tigre Azcárraga, dueño del Emporio Televisa, que en aquel momento era todavía más poderoso, y en respuesta al amorío que tuvo con Chabela, el Tigre se dedicó a cerrarle todas las puertas posibles a la cantante. Azcárraga no le permitió grabar, a pesar de que tenían contratos, ni presentarse, ni cantar, ni nada. Azcárraga obviamente era dueño de todo el pinche México y le hizo la vida miserable a Chabela en cuestiones profesionales. Ahí comenzó su descenso a los infiernos, pero se juntó con la muerte de su entrañable José Alfredo Jiménez en 1973. Su vida se convirtió en una espiral de llanto y borracheras que duró nada menos que 20 años. En 1973 se presentó ebria en la televisión de España y a partir de ahí todo fue caída. Se la pasaba encerrada en su casa con su perro, armaba fiestas interminables, perdió dinero, todo el tiempo estaba pisteando, fumaba un montón y dice ella, me desaparecí de los escenarios y de todos lados, confesó Chabela en aquella época oscura, pero antes me desaparecí de mí misma. Ese fue el dolor mayor, no me encontraba, no estaba yo en ningún lado. Es una angustia tremenda no ver, no sentir, no recordar dónde estás ni por qué. Cuando parecía condenada al dolor, al olvido y al alcoholismo, llegó el último capítulo de su vida. Ya vivía en Tepoztlán y dicen que un día de la noche a la mañana decidió dejar de beber y de fumar. La abogada Ana Elena Pérez, con quien Chabela tenía una relación sentimental, peleó contra los demonios de la cantante para sacarla del hoyo.
Chabela decía que los chamanes la habían curado, pero Ana Elena decía que estaba convencida de que una amenaza suya de que no la volvería a ver fue lo que la ayudó y fue un factor determinante para sacarla de ese hoyo. Ya con 72 años, y ya superado el alcoholismo, tuvo la oportunidad de volver a cantar gracias a la artista argentina Liliana Felipe, que había abierto El Hábito, un espacio cultural en Coyoacán. Wow. Ahí la encontró una noche el editor español Manuel Arroyo, que se enamoró de su nueva voz más madura y más honda, y con el tiempo la llevó a España, donde Chabela le esperaba una resurrección artística completamente inesperada. Chabela fue adoptada por la tribu de Pedro Almodóvar en Madrid y el director le dio una segunda juventud al poner sus canciones en sus películas y trabajar con ella. Estuvo en la película Kika en 1993, La Flor de mi Secreto en 1995 y Carne Trémula en 1997. Almodóvar la hizo parte integral del diálogo interno de varios personajes de sus películas y además se empecinó en cumplirle uno de sus sueños, cantar en el Teatro Olimpia de París. De ahí se la llevó también al Carnier, no sé pronunciarlo, ni siquiera lo voy a intentar, al Carnier Hall de Nueva York y el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Chabela dijo, salí de los infiernos y lo hice cantando. A los 88 años recibió un Grammy Latino en homenaje a su carrera. Chabela volvió a Costa Rica para reconciliarse con su pasado, pero le fue muy mal. No lo logró, así que huyó de nuevo a México, donde desde el 2007 vivió tranquila en su casa de Tepoztlán, al norte de Cuernavaca, en donde abrazó la muerte con una paz que quizá nunca tuvo en la vida. Yo no me voy a morir porque soy una chamana y nosotros no nos morimos, nosotros trascendemos, aseguró con humor en su cuenta de Twitter solo unas horas antes de fallecer o trascender, el 5 de agosto del 2012, a los 93 años. Su velorio estuvo a la altura de su grandeza. El 7 de agosto, la Plaza Garibaldi y el Palacio de Bellas Artes se llenaron de amor hacia esa mestiza ardiente de lengua libre y le entonaron Ojalá que te vaya bonito. El féretro iba cubierto con un jorongo colorido, pero el mayor arropo fue el del pueblo mexicano, ese que amó como a pocas cosas. Larga vida a Chabela, ojalá que le vaya bonito y ojalá que se acaben sus penas, porque quién pudiera reír como llora Chabela. Qué lindo relato, Amo Caro. mucho Chabela. Me encantó el relato. La verdad que te admiro la capacidad en tan poquitos minutos contar tanto. Y estuvo muy bueno. O sea, algunos apuntes. Vas a tener que superar tu odio a Frida y a Rivera porque en algún momento los vamos a tener que contar en ocho No, mil voy a hablar kilómetros. de ellos con odio, voy a Ah, hablar ok. de ellos con un chingo de Bueno, odio, muy por bien. supuesto. No, yo no voy a superar nada. Ok. Por otro lado, me gusta esta idea de la resurrección en el extranjero porque va a tener mucho que ver con Mercedes Sosa, que es el personaje que voy a contar yo. Seguimos en una línea infranqueable, creo que solo la rompimos con los dos padres de la patria que eran muy adinerados, pero siempre venimos de la gente de lo más. A ver, corta un segundo, Fer. Por alguna razón al Vasco se le apaga la cámara cada 10 minutos. Y he visto todas las Oye, tonta, posibilidades, no lo puedo resolver. Sí, ¿qué me decías? ¿sabes qué me llama también mucho la atención? Que siempre hay una conexión. O sea, cuando encontré esta parte de la mujer, de la artista que abrió, la del hábito, Liliana Sí, Felipe, una artista argentina que había abierto un bar, una sí, que no especie la de conozco, antro. no sé quién es, o sea, que debe haber Yo sido ya no me alguien. fui a buscarla porque eran demasiadas, justo como para encontrar, para poder hacer esta historia un poco más concreta, pues dejas fuera un chingo de cosas. Claro, Entonces luego yo me pierdo y me voy a un lado y regreso, ¿no? Pero siempre hay un hilo conductor, el hecho de que siempre hay una conexión sí, pequeñita o grande con los personajes que contamos. Y de hecho, esta conexión es como esta frase de tropezar con una moneda y caer en las vías del tren, porque es una pequeña cosa que impulsa a Chabela de nuevo y que la claro, saca del hoyo en el que está. A mí lo que me parece, digo, Chabela, obviamente, por si no había quedado claro, me mama toda ella, su historia, representa todo ese asunto, pero creo que de las cosas que más me cautivan de su historia es justo ese renacer a los 72 años. Es decir, cuando para mí la vida, o sea, yo espero ni siquiera llegar a los 72, pero aparte,
ella no solo llega a esa edad, sino a esa edad cobra nueva vida y resurge de todo este agujero abismal. Es como mensaje esperanzador sin quererlo, es decir, muere José Claro, Alfredo y empieza esta espiral que, claro, detona con él, pero de que, quien también tenemos que hacer episodio, de José Alfredo por Jiménez. supuesto. Y Sí, sí. entonces, estos 20 años de valer madre, tú dices, ya, güey, se va a Que morir yo en la miseria. te voy a decir otra cosa, esos 20 años generan la conexión que no fue, porque yo ahora te voy a hablar de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa tuvo, además de una voz increíble, una de las más privilegiadas en la historia de la lengua, de la música en español, hizo muchos duetos Mercedes Sosa, muchísimos, pero nunca hizo con Chabela Vargas, lo cual hubiera resultado muy lógico que lo haga. Y yo me doy cuenta que es por esos 20 años, que es cuando lo podrían haber hecho. Y De no hecho, existió. Sí, hay una anécdota que leí que Mercedes Sosa en algún momento llegó a México y le quería llevar flores a la tumba de Chabela porque pensaba que estaba muerta. exacto, Y exacto, totalmente. Y hay mucha gente que ha hecho con inteligencia artificial duetos de Mercedes Sosa y Chabela Vargas por el vacío que existe de un dueto que claro, debió existir y no existe, porque enseguida que yo me puse a investigar, lo primero que fui a buscar fue ese dueto convencido de que tenía que existir. Me parecía imposible que no se hubieran juntado y no lo hicieron. Y entonces, claro, ahora que vos me contás esta historia, entiendo el por qué. Porque ese después Mercedes hueco. Sosa se murió. O sea, en el momento ya casi, ya no cantaba tanto, ya estaba enferma y todo, y me parece que ahí es donde no existió esa posibilidad. Pero bueno, qué pena que no haya existido porque hubiera sido muy bonito. Gran historia, Caro. Si querés te cuento la mía, la de la negra Dale, yo ya Sosa. terminé de estar. Bueno, puedes desconectarte, se quedan los Patreons. Te quedan los demás Se saludos, bye. quedan los Patreons, sí. Bueno, yo les voy a hablar de una de las voces más míticas de Argentina y de Sudamérica, con mucho éxito en Europa también, que fue la gran negra Mercedes Sosa. Y ella dijo, lo difícil es saber lo que uno quiere con el canto. Cantar no es solo abrir la boca y largar hermosas notas, el canto es mucho más profundo. Ella lo dijo con esa simpleza y sensibilidad que siempre tenía y que siempre se veía casi como una bandera en todas sus entrevistas y declaraciones, donde aparecía como una mujer casi tímida, a la que era difícil imaginar que podía sacar ese vozarrón cuando cantaba. Dice Pablo Andisco en un artículo muy, muy lindo en Infobae sobre Mercedes Sosa, que nadie en este planeta y acaso en este idioma interpretaron como lo hizo ella. Su voz, que surge de lo más profundo de la tierra, alcanzó destinos que nunca había imaginado. Y a 15 años de su muerte, que ya se cumplieron, se la escucha en festivales de rock y música electrónica. Ya les voy a contar eso, pero es espectacular. Se la celebra en grabaciones con sus amigos y colegas, se la extraña en cuerpo presente, pero se la guarda siempre en el corazón. Mercedes Sosa nació el Día de la Patria, un 9 de julio de 1935, y a muy poquitos metros de donde se declaró la independencia, un 9 de julio de 1816, porque ella era de Tucumán, la ciudad en donde se declaró la independencia y nació justo en ese día. Mirá si no iba a tener una identificación nacional. Se llamaba Aide Mercedes, nació en un hogar muy humilde en Barrio Parque, un barrio muy carenciado de la capital, San Miguel de Tucumán, una de las ciudades con mayores desigualdades del país. Una pequeña ciudad y una pequeña provincia desproporcionadamente poblada para lo que es el país y con muchísimas desigualdades y carencias. Era hija de Ernesto Tucho Sosa, que era zafrero, es decir, el que hacía la zafra en el campo, el que levantaba el campo, y Emma del Carmen Girón, una lavandera. Su madre quería que se llame Marta, y ese era el acuerdo que habían tenido con su padre, pero cuando él llegó al registro le puso Mercedes, nombre que ella solamente iba a utilizar en el ambiente artístico. Puertas adentro de la casa, ella era la Marta, y para el mundo entero ella fue la negra. Desde muy chiquita se interesó por la danza y el canto, y en los actos escolares ella
se lucía como no se lucía en el resto porque era muy tímida. En su alma crecía el fuego de la canción. Ella quería ser cantante como su admirada Margarita Palacios, pero no era un oficio bien visto por un padre trabajador que quería asegurar un poco el futuro de su hija y que sabía que la vida artística no solo era muy difícil y muy injusta, sino que era muy cara. Eh, pero en 1950, teniendo ella 15 años en el secundario, ocurrió lo que siempre ocurre con estos artistas, que es inevitable que trasciendan. Había faltado la profesora de canto y había un acto, y la directora, sabiendo cómo cantaba la Marta, la puso a interpretar el himno en el acto escolar, el himno nacional argentino. Los aplausos se escucharon como si hubiera venido una filarmónica a cantar a ese secundario de ese barrio humilde de San Miguel de Tucumán. Entonces, ese éxito en el colegio la impulsó a buscar algo más, porque claro, la habían ovacionado y había un concurso de nuevos talentos en la radio, en LB12, una radio de Tucumán. Aprovechó una hora libre en el colegio, se fue con un par de amigas, se inventó un seudónimo, Gladys Osorio, para que el padre no se enterara que había ido a un concurso de talentos e interpretó la canción Triste Estoy. Dicen que cuando ella terminó de cantar, inmediatamente la radio terminó el concurso. Ya no participó nadie más porque ella había ganado. Siguió presentándose como Gladys Osorio en esa radio hasta que su padre la descubrió. La descubrió escuchando la radio y dijo, esa que está cantando no es la Marta. Le dijo a su esposa que sí sabía el gran secreto familiar y que tuvo que confesar una reprimenda, pero no la detuvo el padre. El padre le dijo que estaba desilusionado por la mentira, pero se dio cuenta de que era su vocación y no la detuvo. Y así ella empezó a transitar los escenarios de Tucumán. Donde se podía, ella se presentaba y la empezaron a llamar la artista del pueblo. Muchas veces tenía la ropa con lodo porque el barrio en el que vivía tenía calles de tierra y su amigo Milton Nascimento, un cantante brasilero muy famoso y compositor, dijo, la ropa era enlodada pero el alma estaba repleta de amor. Mientras empezó las actuaciones y empezó a ganar un dinero, lo gastaba en clases de danza y además ella daba clases de folclore en las escuelas. Con ese dinero ayudaba a su casa. Mercedes se enamora de un hombre llamado Enrique, un hombre que tenía una mejor posición económica y que le gustaba mucho a sus padres. Tenía fecha de casamiento, pero se enamora en una peña, que son los lugares donde se canta folclore, del compositor y guitarrista Oscar Matus. Deja todo y se va con él. Él era mendocino, era un hombre muy progresista, con ideas muy avanzadas y la vuelve loca a la Mercedes Sosa. Él era un hombre pobre, autor de las canciones más hermosas que se podían cantar, decía Mercedes Sosa. Suspendió la boda y se fue de Tucumán a vivir a Mendoza con él. Se casa en 1957, un año después nace su único hijo, Fabián. Su esposo produce los primeros discos de Mercedes con un sello independiente llamados Canciones con Fundamento y La Voz de la Zafra, esto en el 59 y en el 61, y lo que tenía de revolucionario para la música del folclore del interior del país era que no hablaba de temas tradicionales, no hablaba de amor, no hablaba de los paisajes, sino que hablaba de los trabajadores, de los humildes y de los sufridos. Obviamente, algo que a muchos no le gustaba. Esto era parte de lo que se llamaba el movimiento nuevo cancionero, un movimiento revolucionario a través de la música. En el 63 publican un manifiesto que pregonaba la búsqueda de una música nacional de contenido popular que apuntaba a integrar la diversidad regional del país y depurarla de convencionalismos tradicionalistas. ¿Okay? Y buscaba un intercambio de artistas en toda Latinoamérica. Mercedes avanza, cada vez se hace más conocida, tiene una temporada de trabajo en Uruguay y en ese momento le dan la posibilidad de ir al festival de música folclórica, de música regional más importante del país, que es el Festival de Cosquín. Esto es en 1965 y para ese momento su marido ya la había dejado con un bebé de 5 años, se había ido, no le pasaba nada para el niño,
Básicamente Oscar Matus había desaparecido. Este festival, el más conocido de la música regional, eh, no estaba muy conforme de que Mercedes Sosa se presentara porque era un festival muy conservador y Mercedes Sosa hacía música revolucionaria. Sin embargo, de alguien que en algún momento quiero hacer episodio, llamado Jorge Cafrune, una de las voces más maravillosas del folclore argentino, vio a Mercedes Sosa entre el público con su bebé y él sabía de Mercedes Sosa por haberla visto en festivales del interior. Y contrariamente a lo que la organización pretendía, la hizo subir al escenario. Dijo, les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido la oportunidad de darlo. A punto de cumplir 30 años, con un niño chiquito y un marido que la ha abandonado, este es su momento. La tucumana subió, no le tembló el pulso ni la voz, agarró su bombo, porque Mercedes Sosa, además de cantar, tocaba el bombo, y cantó la canción del derrumbe indio. Una canción comunista cantando en contra de la conquista española en el Festival de Cosquín, el festival más tradicional de la música folclórica. Sin embargo, el público se volvió loco. Hubo un aplauso que no llegó a terminar la canción y ya la estaban aplaudiendo. La terminaron eligiendo revelación del festival al cual no había sido invitada. Le dieron un contrato internacional con Polygram, una sucesión de grabaciones en las cuales ella hizo lo que fueron las canciones de su primera etapa, todas las zambas, la zamba para no morir, la canción Al Jardín de la República, que era una canción en homenaje a Tucumán, y la posibilidad de grabar con el historiador Félix Luna, que es un gran historiador argentino que escribió una serie de zambas, y el compositor musical Ariel Ramírez, dos discos maravillosos, el primero de los cuales fue Mujeres Argentinas, donde homenajeaba a mujeres que en ese momento de una Argentina, de fines de los 60, eran ignoradas por todos. La poetisa Alfonsina Storni, Rosario Vera Peñalosa, una luchadora de la independencia, y Juana Azurduy, otra luchadora de la independencia, descendiente de esclavos. Ella le escribe canciones. Llega a Europa con esta música, llega a Estados Unidos con esta música, hace propia la canción de Violeta Parra, de la chilena Gracias a la Vida, lo cual se convierte en un clásico de su repertorio. Canta canciones de Víctor Jara, perdón, quien luego Para. sería asesinado por Pinochet de una manera horrible. Cada vez su música tenía más tenor político, y lo que ocurre en Argentina regularmente, o ocurría en ese momento, viene un golpe de estado de los militares en 1976. Sus discos son censurados, si bien no se la prohíbe porque era demasiado famosa, no le permiten tocar en ningún escenario, empieza a recibir amenazas y entonces tiene que irse del país. En 1978, luego de un concierto en La Plata, donde es detenida junto a su hijo y al mismo tiempo que fallecía su compañero de los últimos años, Pocho Massitelli, se escapa y se va a vivir a Europa, básicamente para que no la maten. Ella dice que es un exilio de trabajo, de la necesidad de cantar, lleva una pequeña valija, su bombo, y se alquila un departamento en París, donde había ya muchos argentinos exiliados, donde se instala con su hijo Fabián. Extrañaba muchísimo, pero empieza a vincularse con un montón de otros artistas también exiliados, en particular de Brasil, Chico Huarque y muchos otros. Empieza a ampliar su repertorio, a cantar música latinoamericana, a hacer muchísimos duetos con músicos de otros países, que es lo que te decía antes, y a volverse básicamente una figura mítica del exilio. O sea, era una de las figuras más míticas para los argentinos de los que vivían afuera. Se queda muchos años en París, luego del regreso de la democracia, sigue en París, empieza a ser un poco olvidada en Argentina, pero no es olvidada por un productor de rock que había traído, entre otros, había hecho giras de Charly García, había traído a The Police a Argentina, había traído a Queen a Argentina, llamado Daniel Greenback. Él solo hacía rock, pero se junta con Mercedes Sosa en París y le dice, vos tenés que volver. Pero ¿cómo vuelvo?
la música nuestra fue olvidada y entonces él le propone grabar con músicos de rock, entre ellos Charly Mm. García, grabar canciones de Fito Páez. Vuelve a la Argentina, hace una serie de 13 conciertos en el Teatro Ópera, recupera a ese público, estamos hablando ya en democracia, y se graba el álbum doble Mercedes Sosa en vivo en la Argentina. Perdón, cuando graba esto no había vuelto la democracia, estoy equivocado, era febrero del 82, o sea que estábamos al borde de la guerra de Malvinas y es el momento en el que la música en español tiene un resurgimiento porque los militares habían prohibido la música en inglés por la guerra de Malvinas. Entonces él tiene este resurgimiento, empieza a cantar y a hacer duetos con Piero, León Gieco, Charly García, Fito Páez, David Lebón, Pedro Aznar, todos músicos del rock que se empiezan a juntar con ella, volviendo loco a los dos lados, a los rockeros que le molestaba el vínculo con el folclore y sobre todo a los folcloristas que no soportaban el vínculo con el rock. Pero sin embargo, nada de esto le importa y ella hace esos duetos, se vuelven un éxito. Hay canciones de Fito Páez que son más conocidas por haberlas cantado Mercedes Sí. Sosa que por haberlas cantado el propio Fito Páez. Se hace íntimo amigo hasta la muerte de ella, de Charly García. Era casi como si fueran hermanos. De hecho, Charly, un tipo con muchos problemas, muchos vicios, cuando se juntaba con ella parecía que era otra persona. Graba cada vez más, graba un disco maravilloso llamado Cantoro, un viaje íntimo, un disco doble que termina siendo casi su testimonio de muerte, porque después de eso ya casi no va a grabar. En este disco hace duetos con Gustavo Cerati, con Luis Alberto Spinetta, lo cual también es muy potente porque ellos dos también morirían poco tiempo después. Y luego graba duetos con Shakira, Julieta Venegas, Jorge Drexler, con René Pérez de Calle 13. Es decir, su intención nunca fue estar en el purismo, sino ampliar su voz y ampliar su discurso a partir de esa voz. Sin embargo, entre el 2003 y 2005 no puede grabar más, se la ve ya muy enferma, el cáncer está ampliándose en su cuerpo y el 4 de octubre de 2009, después de haber estado prácticamente retirada, fallece en el sanatorio de la Trinidad por una infección del hígado derivada de todas las enfermedades. Su velatorio fue absolutamente conmovedor. Si pueden buscar las imágenes, es impresionante. Fue en el Congreso de la Nación, donde pasaron enorme cantidad de artistas y gente como Diego Maradona o Susana Jiménez, porque realmente, si hay algo que Mercedes, hoy, perdón, voy de nuevo. Si hay algo que Mercedes Sosa tenía, era muy cercano a lo popular. Entonces era imposible que gente así no se sintiera cercana a ella. Se decretaron 3 días de duelo nacional. Varios presidentes de la región mandaron sus condolencias y el título recurrente fue Se apagó la voz de América Latina. Pero su legado no terminó ahí y esto me pareció hermoso. Con la muerte de ella se la empezó a samplear para música electrónica, además de muchísimos músicos de rock que cantan covers de ella. Por ejemplo, el festival Tomorrowland, un festival que se hace en Bélgica, varias veces se han encontrado en las bandejas de músicos electrónicos samples de Mercedes Sosa. Por ejemplo, la DJ Indira Pagagnotto, una italiana, que se crió en la India, referente del Psytrance, ha hecho bailar a multitudes con varios samples de Gracias a la Vida. Cuando le preguntaron, dijo, siempre me dicen que tengo gustos de señora mayor y la gente no puede creer que yo haya pinchado eso, pero cuando lo puse, bailó todo Tomorrowland. Y cuando reflexionó sobre eso, dijo que le escribieron familiares de la propia Mercedes Sosa, le dijeron que le agradecían el mantener su música y su voz viva en todos los jóvenes. Y dijo, fue muy emocionante porque al final la música se trata de eso. Yo creo que nada es eterno, pero el arte sí y la memoria también. Y me gustó atar eso con lo que al principio Sí. decía Mercedes Sosa de la canción. Pero no fue la única. Skrillex, cuando tocó en la Argentina, sampleó a Mercedes Sosa. Arcade Fire invitó a Javiera Parra para cantar canciones de Mercedes Sosa y
hubo un disco llamado Mercedes Florecida, que son una serie de reversiones de otros artistas de la música folclórica, de canciones de Mercedes Sosa, que se volvió un inesperado éxito de ventas en la Argentina. Con lo cual, Mercedes Sosa está más viva que nunca. Qué hermosidad. Las dos, otra vez, como, qué bonita pinche Mercedes también. Y qué, cómo son tan diferentes en las tesituras de las voces. O sea, Mercedes, si yo no pudiera pensar en algo más opuesto a la voz de Chabela que la Claro. voz de Mercedes. Son como, y por eso la combinación está increíble, o sea, por eso mezclarlas puede ser tan maravilloso. Pero ¿cómo es esta recuperación de la música de señora, como dijo la DJ? O sea, a Chabela le pasó lo mismo, se convirtió en este resurgimiento porque lo agarró cierta sector intelectual en el caso de Chabela, para volverla a poner en el colectivo, en la memoria popular, en todo este rollo. Y yo que soy una señora que no es música, pues no puedo, ya lo estudié y neuronalmente no me funciona la chompa para conocer nueva música. Yo dejé de escuchar música en los 90 y no voy a volver a escuchar Ok, música nueva, ¿no? todo lo que te perdés. Pero no, no quiero, no, Ok, ya las puse y dijo, ok, ok, pero no, no me pasa nada porque todo me suena a. Esa ok. rola está muy padre, se parece a Pearl Jam, ¿no? Pero bueno, el punto es que esta nostalgia, pero redescubrimiento de música vieja, ajustada a una nueva generación, con nuevos ritmos, con nuevos tonos, me parece muy valioso. Es decir, es recuperar lo mejor, es tener lo mejor de los dos lados. Pero yo Lo creo que es mejor de una música, porque nos sigue interpelando. O sea, porque si fuera que por es una cuestión, tristísimo. no sé si es tristísimo. O sea, me parece que es el camino en el cual se va filtrando, porque no nos interpela todo, porque así como existieron ellos, existieron miles de músicos contemporáneos que van desapareciendo. Y por algo, guardando las distancias, uno sigue teniendo a Beethoven o a Mozart o a, no sé, a un Bueno, montón de músicos que van quedando porque te siguen interpelando, porque trascienden su momento, su contexto y se vuelven elementos sin contexto necesario, me parece. Y creo sí, que eso está creo que buenísimo. sí, me fui muy a una cosa muy básica como es el hecho de que siga habiendo esta canción de protesta o de revolución significa que sigue habiendo estas desigualdades y estos problemas Claro. sociales que nos han agotado, pero si me voy a la médula del asunto es, estás conectando con la emoción, lo mismo Chabela que Mercedes, Sí, independientemente del contexto social, es decir, que sí, hay desigualdad y todo, lo que Mercedes canta es a la justicia, es por si lo pudiéramos englobar en una sola cosa, ¿no? Como la justicia, es como este rollo de la libertad, de tener, de la opción. Y Chabela cantaba este dolor, de la pena, de lo roto. Entonces, al final, la emoción básica, que somos unos primitivos, la emoción primitiva es la que permea. En el caso de la música clásica, pues sí, al final conecta con una emoción específica, con total. cualquiera que sea, invadir Austria si te gusta, pero tiene que ver con una emoción muy básica. Y eso es lo que sí creo que en el caso de las dos se impone al tiempo, a que pueda Claro. conectar con, porque, insisto, en el caso de Chabela, es como un poco lo que decíamos con Chalino, si no han ido a ver el de Chalino, vayan a ver el de Chalino. Chalino obviamente no es que cantara bonito, No. Chabela no es que cantara bonito, no es bonita la palabra que vas a pensar cuando quieres describir la canción de Chabela, pero no necesita ser bonita porque trasciende a eso y conecta con una emoción mucho más poderosa, con el desamparo, con lo roto, con la tristeza, con el dolor, con el abandono, Y por pues. otro lado, qué relativo es bonito, porque a mí me pasa que hay gente que escucha a Mercedes Sosa y le parece aburridísimo, porque no logra conectar con eso. Y quizás Está cabrón. sí pueden conectar con una voz más rota, más cascada. O sea, el perfeccionismo a veces hay gente que Ujú, no lo puede ver o que no lo disfruta. claro. Entonces, también creo que hay veces intentamos intelectualizar algo que es muy, muy sanguíneo. O sea, ¿por qué Chabela Vargas o por qué Chalino o por qué Mercedes Sosa no llega? Y quizás decimos, no, me llega porque canta bárbaro, porque era tenor, porque no sé. Y no es cierto. Primero te Ujú. llegó y después lo querés explicar. Y creo que eso es lo hermoso y que vincula a estas personas y a todos los grandes artistas, ¿no? Sí, sí, y es eso, es, al final
es una emoción, o sea, conectamos, que es lo que Sí, yo digo, por ejemplo, cuando hago los tallercitos, conectamos con una emoción que no necesariamente es bajo el mismo contexto, pero sí necesariamente es la emoción, no sé si me explico. es No es totalmente. que tengas el dolor por la misma cosa, pero tienes el dolor. Al final lo que conecta es eso. Y en el Sí, caso de las dos, ambas lograron imponer o sobreponerse a esto, a las vicisitudes, a lo que les pasaba, con lo que sabían hacer o con lo que querían hacer, ¿no? Que era sí, este rollo de cantar. Me sí, encantó, sí, me sí. gustó re mucho. Bueno, espero que le haya gustado a todos los Patreons. Hay un montón, boludo. Hay un montón de gente acá conectada. Me pone muy contento. Muchos A se mí me conectaron como, conflictúa muchos se conectaron como que al final. Pero está bien. Acá Mayra dice, las dos cantaban bien perro en diferentes lados del espectro. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. totalmente de acuerdo. Pero bueno, no sé, me encantó el episodio. Espero que la Sí, gente lo haya disfrutado. Sigan dejando sus sugerencias para episodios que les juro que las estamos tomando y nos gusta mucho que lo hagan. Recuerden que si quieren ver cómo se graba esto, quieren ver a Caro mudarse, por ejemplo, durante el episodio para llegar al... parar perros mientras, que es algo muy, muy del fíjate lo que soy episodio. de... Sí, sí, algo muy del episodio, Sí. mudarse para volver al mismo lugar, ¿no? Ese está muy bien. Así que si quieren ver mi cámara apagarse, por ejemplo, o que no sé decir Mercedes Sosa, todas esas cosas las van a poder ver en el backstage cuando grabamos los lunes a las 10 de la mañana si son Patreons anti-desmonetización y por supuesto seguir el resto del contenido que hacemos los dos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar todos los lunes, salvo los lunes que no. Los lunes, salvo los que no. Y recuerden, por favor, suscribirse, comentar. Bueno, estamos en el canal de Herejes, porque el canal de Herejes tiene ¿cuántos? 100.000. ¿Cuántos más? Está ahí Ahí está. en el cuadro que le estamos poniendo nombre en chismecito. Por ahora mi favorito es Focus Day, pero la gente ha sugerido cosas como Cuadrol, Hernández Solís, han sugerido, ¿qué más? Alfonso Cuadrón, han sugerido, bueno, hay un montón de sugerencias para el nombre de este cuadro que está acá y que marca a los 100.000 seguidores que tiene Herejes el podcast. Y que hoy, por cierto, quedó mucho más oculto que, Sí, que, que sí, otras sí, 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 veces. sí, sí, sí. No, no Si lo se habías fijan, notado hasta que hice esto. no, el Vasco está, yo había notado que estás completamente, o sea, muy hacia En acá, y un dije, ¿por qué costado. diablos? Porque ya, Pero ahora veo, exacto, claro, veo que está quedó el, ahí. te iba a decir que estabas descuadrado, pero no, estás No, no, no. encuadrado, o sea, Estoy cuidado, encuadrado, cuidado a sin eso. el cuadrado. Exacto. Entonces, bueno, sí, vayan a Herejes a seguirnos, digan que están siguiendo 8,000 kilómetros para que Herejes tome distancia de sus usuarios y de mis usuarios. Ujú. Comenten, si les cae mal a alguien, compártele aquí mal, si le cae bien, compártale a quien le cae bien, porque tenemos para Eso, todos, para gustos exactamente. y sabores. Y nos vamos, todo esto que estaba haciendo era tiempo para encontrar la parte en donde me despido. Y nos vamos, nos vemos pronto cuando completemos de nuevo estos 8,000 kilómetros con nuevas historias de héroes, heroínas, personajes que demuestran que no somos tan distintos como pensamos, aunque queramos. Nos vemos pronto, gente. Adiós.